Charallave en la historia, un microcultural educativo, con Alfredo Naranjo. En el último material que se produjo de esta serie de micros, estábamos hablando y estuvo relacionado a lo que eran y cómo se desarrollaban los entierros en Charallave, y tocamos también unos aspectos en la mayoría de los pueblos de Venezuela. Pero es importante mencionar que allí faltaron muchos detalles al respecto, porque cada pueblo encierra diversas costumbres, y dentro de esas costumbres también hay personajes que se relacionan estrechamente, sin importar renombres por su trayectoria académica, por su fama en el ámbito político, social e histórico, sino porque en su condición de coterráneo y la actividad que realizaba estando en vida, aunque por insignificante que fuere, pasan a formar parte del acervo de un pueblo. Es por esto que es imposible hablar de los entierros de Charallave y no nombrar, por ejemplo, a Jerónimo Medina, de quienes aquellos que tuvieron la dicha de convivir dentro de la sociedad charayavense de aquel tiempo, lo conocíamos simplemente como Jerónimo. Por eso es menester la ocasión para dedicarle una breve biografía. Era hijo de Luis Medina y Dolores Villaparedes de Medina. Tuvo 3 hermanos que eran Tarcisio, Jesús Alberto, a quien todos los conocían cariñosamente como Tula, y la señorita Eladia. Y él, que era el más pequeño de todos. Todos eran de allí, del populoso sector charayavense conocido como la Plaza Vieja. Ya lamentablemente todos fallecieron. En una oportunidad, yo muy placenteramente escribí un texto a través de esta red social donde lo llamaba Don Jerónimo, pero el hecho de que además de merecerse ese término de distinción social, parece ser que misteriosamente Jerónimo de verdad tenía un don especial. Bien sabemos que a pesar de su condición intelectual, era un hombre totalmente inofensivo y muy servicial. Y lo de don, ya se los voy a explicar más adelante. A lo mejor algunos pensarán que es una fábula, pero no es así. Todos recordamos a Jerónimo como el hombre que cargaba el tambor de la banda sacra en los tiempos de Semana Santa en Charallave. Y también porque era el hombre que cargaba la cruz de flores adornadas de los velorios. Era el hombre que en los tiempos de otroras a veces pasaba a ser el hazmerreír de la muchachería y juventud charayavense, que sin ningún tipo de malicia de parte de los echadores de broma, le decían cosas solo para verlo molesto. Pero lo más importante es que Jerónimo misteriosamente sí tenía un don. Pues sin tener argumentos en este momento que den una explicación científica, Jerónimo era el hombre del pueblo que, a pesar de ser querido y conocido por todos, muy poco se le acercaba a alguno y le decía: mira Jerónimo, se murió fulano. ¿Por qué? Realmente no lo sabemos. Pero misteriosamente, ya cuando la persona lo abandonaba el espíritu, inexplicablemente, Jerónimo ya lo sabía sin que ninguno le avisara. Y me atrevo a decir que primero que muchos, pues en la Charallave de aquel tiempo no existían como hoy las grandes funerarias y el acto de las exequias. En aquel tiempo era totalmente folclórico y solemne, y en la casa de cada difunto. Jerónimo, al llegar donde estaba ese velorio, inmediatamente y sin que nadie se lo adjudicara, se adueñaba de la cruz de flores adornada. Y nadie le decía nada. Ya todos sabían a qué venía Jerónimo para ese velorio. Para el momento en que le tocaba salir el cortejo, se montaba esa cruz en el lomo desde el principio del recorrido delante del féretro y acompañaba al difunto hasta la última morada donde llegaba el cuerpo para su reposo y su regreso a la tierra. Pero esto para Jerónimo no era un simple recorrido, pues con todo su ceremonial que para él tenía importancia y lo que significaba llevar esa cruz,
la bailaba al son del zapateo tradicional melodioso de los cargadores que le daban al féretro, donde iba dormido eternamente el interfecto, cosa que de aquí en adelante dudo que pudiéramos volver a ver. Eso era totalmente folclórico y se veía era antes. Hoy en día eso es difícil. Nadie detenía a Jerónimo en esta faena, ni ninguno le impedía tomar su cruz de flores del difunto y llevársela en sus hombros. Para el charayabense, esa era una costumbre verlo en esa andanza fúnebre, líricamente y en un sentido poético. Así como todo ser humano tiene una misión que cumplir en este mundo, bueno, esa fue la misión por la cual Dios permitió que Jerónimo naciera aquí en Charallave, para que le llevara la cruz a todos los difuntos del pueblo. Y su condición humana, bueno, Dios también se la permitió adrede y con toda intención para que la gente no supiera cómo sabía Jerónimo cuando una persona de Charallave fallecía sin que nadie se lo dijera. En el momento en que un charayavense moría, su alma, antes de continuar su camino hacia la presencia de Dios, pasaba primero por donde estaba Jerónimo a avisarle que tenía trabajo, para luego ese espíritu continuar su camino a la presencia de la gloria del Señor Creador. Es por esto que él, sin que nadie le dijera, sabía que había fallecido alguien en el pueblo. Pero la vida y los designios de Dios Todopoderoso a veces son incomprensibles. Eso lo sabe Dios nada más. Un 25 de noviembre del año 2016 dejaba de existir el folclórico e importante personaje conocido por todos. Había fallecido Jerónimo. Dejó de existir, murió, y al igual que las otras almas, él comenzó a buscar a ver quién le llevaba su cruz. Pero tristemente su alma se perdió en aquel pueblo dentro de todo ese bullicio y el cambio que cruelmente nos da el tiempo, porque no tuvo a quien avisarle para que le cargara su cruz de flores adornadas como él lo hizo con tantos difuntos en el pueblo. Fíjense que fue tan injusto, diría yo, que no hubo siquiera quien le tocara su marcha fúnebre y llevar su cuerpo en hombros para guiarlos por las calles del pueblo, como él acostumbraba a hacerlo con todos aquellos que se murieron. No llegó quien le zapateara su marcha para llevarlo hasta su eternidad. Se olvidaron de Jerónimo, chicos. Parece triste, pero su alma comprendió que ese pueblo donde él cargó esa cruz adornada había cambiado y ya no era el mismo. Y quienes podían cargarlo, bueno, simplemente ya no estaban, habían fallecido. El alma de Jerónimo estuvo sola en el pueblo en el momento de su muerte. Y allí estuvieron sus familiares más cercanos, como por ejemplo Lorena, que lidió con él bastante en sus últimos días de vida. Pero ahora don Jerónimo Medina tiene su alma feliz, pues lo enterraron en el cementerio viejo, al lado de sus compañeros difuntos, y quienes a muchos él les dio su gala de cargarle su cruz de flores adornada, que no le cargaron a él donde quedó su cuerpo, ni tampoco le cargaron su urna, pero lo recibieron con los brazos abiertos en la puerta del cementerio, donde reposa el verdadero patrimonio charayavense, para acompañarlo al cielo, a la presencia del Señor Jesucristo. Descansa en paz, don Jerónimo. Nos vemos luego en otro episodio. Dios me los bendiga. Charallave en la historia, un microcultural educativo con Alfredo Naranjo.